Buenas tardes, compañeros y tutor. Eh, Doy cumplimiento a la tarea de la fase 2, que es la sustentación de las lecturas de la fase 1. Eh, Quiero dejar en claro que me ha sido imposible comunicarme con los compañeros para hacer este trabajo de forma grupal, como dice la guía. Y otra cuestión de la webconferencia que estaba pendiente, no la encontré nunca disponible. Escribí varias veces, pero no se pudo. La primera fase de esta lectura, de esta materia, filosofía política, yo elegí unos comentarios a la política de Aristóteles. En Aristóteles hay una parte muy importante que es la organización de los grupos humanos, ¿cierto? Él los agrupa en un concepto que él llama la polis, ¿cierto? La polis es una cantidad de normas y de formas de comportamiento en grupo que le dan forma a un estado. Acorde con los conceptos filosóficos de Aristóteles, en la parte metafísica, él no solamente delimita la polis en un sitio geográfico y en una circunscripción de un grupo humano, sino que va mucho más allá y habla sobre la ética, sobre las leyes y sobre temas de comportamiento y de convivencia en la polis. Para Aristóteles el ser humano solo no puede existir, tiene que existir en un grupo que, como ya dije, pues él lo denomina polis, y donde nos muestra su punto más alto de filosofía. Nos lleva por el camino de la convivencia. Esa convivencia va a llegar a la ciencia y por ese modo llegar a un buen vivir y lograr la plenitud y la felicidad de la sociedad. La polis puede ser no solamente la reunión de un grupo humano o de una comunidad, sino de varias comunidades, y en la medida que se vayan sumando comunidades, pues este pensamiento va a ser más complejo, pero está muy bien determinado en lo que Aristóteles denominó en sus conceptos y explicó. Hay un concepto muy interesante en este general, que es el del animal humano. El animal humano es un animal político. El animal político del que tanto habla Aristóteles es una persona que él dice que todo comportamiento dentro de la comunidad genera un acto político, ¿cierto? Cuando yo decido, por ejemplo, en la actualidad, tirar la basura depositar la basura en un recipiente propio para la basura, ubicado en un sitio, estoy actuando de una forma política que me lleva a lo que él dice, a ser un animal humano. Cuando yo tomo la decisión de acatar la ley, soy un animal político. Esos comportamientos de animal político se van a ir sumando a los de los demás y nos va a traer convivencia, compasión con el otro, buenas normas y una serie de cosas. En la última parte de este texto de Aristóteles hay un enunciado muy interesante. A mí me llamó mucho la atención porque creo que tiene una validez en la actualidad sumamente fuerte, y es el de la acumulación, de bienes. Él lo llamó crematística. La acumulación de bienes innecesarios en este momento es una de las puntas de lanza del comportamiento capitalista,
y pues estamos hablando de un enunciado de hace más de 2000 años que ya se sabía que iba a tener problemas. Tiene también una parte para las relaciones de poder que se evidencian entre la de esclavo y amo. Esclavo y amo, en este contexto contemporáneo, es imposible de denunciar porque no hay esa relación tan evidente que había en esa época, pero él desde ese momento sí deja marcado un comportamiento ético, que es que al esclavo hay que darle la mayor cantidad de garantías que le provean un buen estilo de vida a este esclavo: educación, techo, mostrando un Aristóteles bastante ético, con una ética alta. Con respecto ya a las preguntas, la primera pregunta la voy a leer textualmente, desarrollo la respuesta con los planteamientos que yo hice. Es: pensar o contemplar una figura como la de la esclavitud en la actualidad es algo desquiciado y salido de cualquier realidad. Se podría contextualizar esa figura amo-esclavo a la relación generada entre un ciudadano con alto perfil académico y uno de baja escolaridad. En una cita textual de Aristóteles dice: quien con la inteligencia es capaz de prever está naturalmente destinado a ser amo, y quien tenga fuerza corporal es por naturaleza esclavo. Por eso hay un interés mutuo entre amo y esclavo. Aquí en este contexto, Aristóteles deja planteada esa relación que hablaba antes de amo y esclavo, que en este momento podría ser profesional, trabajador raso, o trabajador que involucre actividad manual. Se puede dar un manejo del lenguaje o unas nuevas definiciones a esta relación amo y esclavo, ya teniendo unas un poco más éticas que involucrarían salario, condiciones, pero sí se puede traer hasta estos tiempos, esa relación amo y esclavo. En este momento, con el acceso a tecnologías de vanguardia, se están haciendo discriminaciones con acumulación de poder, donde hay unas prácticas empresariales monopólicas poco éticas que nada se diferencian a las que había antes de sometimiento en la época antigua de esclavitud. La segunda pregunta es: ¿el capitalismo está instalado como sistema económico dominante en la actualidad? De sus planteamientos económicos se derivan pensamientos políticos y formas de asociación humana. Si la filosofía política de Aristóteles nos plantea como objetivo último el buen vivir y la felicidad en la polis, esa visión es compatible con los valores capitalistas modernos. Aristóteles nos plantea en una cita textual que la comunidad de varias aldeas en la polis, que tiene, por así decirlo, el más alto grado de autarquía, se forma para poder vivir y existe para vivir bien. El capitalismo organizaba las comunidades bajo la égida del mercado libre, con todas las implicaciones que conlleva, donde ha centrado su discurso en el consumo y la acumulación de bienes materiales. Además, ha creado una nueva moral, dando prioridad a la tecnología. Hemos visto cómo no ha traído felicidad, ni ha permitido un buen vivir, a pesar de la promesa del capitalismo de una mejora en la calidad de vida, y que los indicadores de felicidad provienen de tener al alcance esos productos ofrecidos por el mercado. Aristóteles concluye: los que abundan en lo necesario para la vida son más ricos que los que abundan en dinero. Una frase bastante premonitoria de lo que vendría con el capitalismo salvaje. La tercera pregunta es: la imposición de los argumentos por la fuerza está llevando al hombre a justificar invasiones y guerras, generando injusticias y desigualdades. ¿Cómo la filosofía política de Aristóteles podría orientarnos
en el manejo de la diplomacia nacional o internacional para la resolución de conflictos y el buen vivir en comunidad. Aristóteles le da un alto valor a la propiedad del bien general sobre el bien particular, pudiendo ser una de las bases del derecho romano desarrollado posteriormente. El bien general sobre el bien particular. Al tener claro eso, este filósofo nos adentra en el buen uso de las relaciones basadas en el entendimiento originado en la argumentación y la excelente interpretación de la ley y las palabras. Dice Aristóteles, en la barbarie los hombres no emplean leyes o las usan irrazonablemente, y de manera similar que en algunos pueblos no usan la escritura ni sepan leer. Una frase muy contundente de Aristóteles sobre el valor de la educación y el respeto por las leyes como forma de llegar a un alto entendimiento y a un alto nivel de vida. Termina diciendo Aristóteles que la polis implica el poder de la palabra, del debate, de la argumentación y de la escritura. Nunca, en ninguna etapa de la vida de la humanidad, la educación y el respeto por las ideas del otro han dejado de ser un baluarte para las sociedades. La cuarta pregunta dice, al sentenciar por parte de Aristóteles que el hombre es un animal político, definitivamente todas nuestras actuaciones son actos políticos y cómo se demuestra en lo cotidiano. El pensamiento político reflexiona sobre la justicia, la economía, la moral, el gobierno y la religión. Eso fue sacado del podcast Palabreando de la UNAT. Tomando como punto de partida este concepto, que el pensamiento político reflexiona sobre la justicia, teniendo eso como base, definir al hombre como un animal político es muy consecuente con la realidad del diario acontecer en una comunidad. Diariamente tomamos decisiones sobre temas cotidianos. Al asumir una postura frente a la religión, estamos evidenciando una manera de existir dentro de la comunidad. Al respetar a los demás, respetar las demás opiniones religiosas de otros ciudadanos, estamos ejerciendo nuestro rol en lo referente a la justicia. Si mostramos límites al acatar las normas del gobierno, dejamos claro que estamos de acuerdo con el bien común. Así muchas veces nos veamos perjudicados en lo personal. Todo este comportamiento lleva a Aristóteles a declarar al ciudadano como un animal político. La finalidad de Aristóteles es probar que el hombre es animal político por naturaleza y lo prueba por la operación propia del hombre. La quinta y última pregunta hace referencia a la filosofía. La filosofía política de Aristóteles podría ser la base de un pensamiento socialista moderno. El socialismo como una forma de poder político donde el ser humano se provea de lo mínimo para una vida digna, entendiendo por dignidad como la forma de tener cubiertas necesidades básicas donde el individuo pueda crecer y desarrollar un proyecto de convivencia con sus iguales. En este caso sería salud y educación. En eso Aristóteles es muy claro y nos deja que en su texto lo siguiente: la comunidad perfecta será la que ordene al hombre, la que se ordena que el hombre posea con suficiencia lo necesario para vivir. Cuando se refiere a ordenar un contexto moderno, es generar ingresos, impuestos, redistribuir esos recaudos y llevarlos a generar bienestar. Eso se traduce en un buen vivir y por ende en felicidad. La filosofía política de Aristóteles hace énfasis en la racionalidad del ser humano, concepto que filósofos posteriores llevarán a niveles mayores como Kant y su ética racional, diciendo que solo esta característica, la razón, nos llevarán a una convivencia sostenida en el tiempo. Dice en su texto Aristóteles, la polis debe ser autosuficiente, autónoma y debe regirse por leyes porque se trata de comunidades de seres racionales. Es evidente que sociedades que no son autosuficientes y autónomas comienzan conflictos difíciles y largos. El poder político es generado por la comunidad y le da reconocimiento a través de su participación democrática a los ciudadanos libres. También fue extraído del podcast Palabreando. Este concepto encierra un profundo ideario socialista.
Muchas gracias y espero que cumpla con las expectativas solicitadas por el director del curso y el tutor.